Y hoy tenemos al Padre Inocencio con la formación muy interesante, muy actual, de la que no somos ajenos los católicos, la New Age, invento del diablo, un tema del que han salido multitud de preguntas a lo largo de estos meses a diferentes conferenciantes y, por tanto, que despierta la inquietud de muchas almas, y hoy tenemos la oportunidad de entrar a fondo. Sabéis que podéis ir a través del chat de YouTube formulando preguntas al Padre Inocencio, las iremos trasladando al final. Sí que querría un pequeño comentario. Sabéis que el Padre Inocencio, desde que empezó esta pandemia, no pudo regresar a su país, a su casa, y se ha encontrado aislado en España, bien cuidado, bien atendido, con todo el cariño, pero necesita también de nosotros. Él nos regala esta formación semana a semana, ya desde hace muchísimas semanas, hace meses, y nosotros podemos ayudarle a él. Si entráis en la página web de la Fundación Centro Medjugorje, podréis ver, si ponéis incluso en el buscador ayudar al Padre Inocencio, Fundación Centro Medjugorje, pues el modo de ayudarle. Bueno, dicho esto, sin más, Padre Inocencio, buenas tardes, bienvenido, mil gracias. Buenas tardes, micrófono Jordi. es suyo y adelante. A ti y a todos nuestros amigos que nos ven y también los que nos van a ver en diferido. Vamos a comenzar con una breve plegaria. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, Padre Santo, vamos a realizar esta conferencia en el nombre de tu Hijo Jesucristo para agradarte a ti y para darte gloria. Por eso pedimos que en este momento nos envíes por medio de Jesús el Espíritu Santo. Tú, Jesús, cúbrenos con tu sangre preciosa, no solo a quien va a dar la conferencia, a quienes van a recibirla también, nuestras familias, y tu Espíritu Santo, danos la unción y el poder de lo alto para que se iluminen las mentes, se toquen también los corazones. También, Virgen Santa, Reina de la Paz, cúbrenos con tu manto de amor e intercede como en Caná de Galilea, donde se cambió el agua en vino para que se cambien tantas estructuras mentales que tenemos equivocadas con medias verdades y medias mentiras, a fin de que conozcamos a Jesús, que es la verdad que nos hace libres. Todo sea para honra y gloria del Dios uno y trino, que vive por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, vamos a hablar de un tema muy extendido, muy importante, que es sobre New Age, la nueva era. ¿Y será un invento del diablo? Este es el tema que vamos a tratar. Fíjese, la iglesia hoy está muy preocupada por varias cosas, ¿no? Por la cultura de la muerte, es una de las preocupaciones más grandes de la iglesia, entre ellos la aprobación del aborto, la eutanasia. La iglesia está muy preocupada por el problema de las familias. También tiene preocupación por las sectas, ¿no? Hay muchas sectas que hacen mucho daño, y tiene una gran preocupación por la nueva era. Considero que una de las cosas más dañinas que existen en el mundo de hoy para la fe es exactamente la nueva era. Por eso tenemos que estar también preparados. Y me he dado cuenta de que cuando ya alguien está metido en la nueva era, es muy difícil sacarlo de ahí. Hay como una especie de adicción también a la nueva era, digamos, a sus principios. Y por eso hay que prevenir para que la gente que no está metida todavía no entre. Y evidentemente el que está, pues, pueda salir, porque todo es posible con la intercesión de la Gospa, de la Virgen María, Reina de la Paz. Aquellos que tienen familiares en la nueva era, intensifiquen su oración, el rosario, ayuno a pan y agua, que realmente son herramientas muy fuertes en la lucha contra el maligno y también contra el mal. Voy a comenzar esta conferencia leyendo el número 675 del Nuevo Catecismo de la Iglesia. Dice: antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final
que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Por supuesto, aquí habla de la apostasía, habla del misterio de iniquidad y habla también del anticristo. Probablemente el próximo tema sea sobre eso. Tengo una corazonada de escoger ese tema de qué es el misterio de iniquidad y qué es el anticristo. Pero la última frase, el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne, nos habla claramente de la nueva era. Estaba en una ocasión en un santuario del Inmaculado Corazón de María en San Salvador, celebrando la Eucaristía. Y después de la comunión, en ese momento de silencio, escuché como una voz que me decía, escribe un libro sobre la nueva era. Yo dije, Dios mío, yo no soy experto en esto, pero era una voz muy clara. Y de ahí surgió interés por ese movimiento, muchos dirán que no es un movimiento, una corriente de New Age. Y hay un libro incluso que se llama Jugando a ser dioses, la nueva era. Se está vendiendo en Miami, se está vendiendo también en Bogotá y en otras partes. New Age, la nueva era. ¿Qué es la nueva era? Fíjense, la nueva era es un periodo de tiempo, supuestamente, ¿verdad? No es una secta, ¿ok? No es tampoco una nueva religión. Es algo muy complejo. Incluso el tiempo que tenemos para dar esta conferencia sigue siendo muy poco para el tema tan amplio como es. Es un conjunto de creencias, algunas mitológicas, creencias religiosas y prácticas pseudocientíficas. Es como una especie de movimiento, pero un movimiento que no tiene estructura, ni jerarquía, ni un orden específico. Por eso hay gente que no le gusta que se hable de movimiento, sino que es exactamente una especie de corriente del pensamiento, de toma de conciencia, que está tomando muchísimas de las estructuras que hay en la humanidad. Y se llama esta nueva era, en término astrológico, la era del Acuario. Y van a ver, queridos hermanos, que los conceptos de la nueva era contienen muchas mentiras, contienen porciones de verdad y porciones de mentira. Es más peligrosa media mentira que una mentira completa. Porque la media mentira, como tiene también media verdad, es como el anzuelo y el cebo donde un pescado, un pez, cae, ¿verdad? En el río, en el mar, porque por la media verdad, que es el cebo, lo que ve, no ve el anzuelo, que es la media mentira. Yo esto lo aplico a la nueva era. Los que hablan de esta era astrológica del Acuario nos dicen que estamos pasando o hemos pasado de una era muy conflictiva, la era de Piscis, sobre todo la era del cristianismo, a esta nueva era que va a ser una era, fíjense, aquí entra lo bonito, la media verdad, una era de paz, de bienestar, una era de armonía, una era mundial, que por eso tenemos que aceptar esta nueva era. Es una propuesta que suena bonito, por eso mucha gente cae fácilmente en ese anzuelo. Ellos parten de la creencia de que cuando el sol pasa por un signo del zodíaco a otro signo, al ser atribuido a la constelación que les sirve de fondo, influyen los seres humanos. Parten de un principio de astrología. Por cierto, en el capítulo 18 del libro del Deuteronomio,
del 9 al 16, se nos dice que no creamos en astrología. La astrología no es ciencia, tampoco es revelación de fe. Es una interpretación subjetiva, ¿verdad?, del mundo del cosmos, siguiendo, por cierto, un principio que está basado en una mentira, en las constelaciones. Entonces, dicen, el Piscis ya duró 2000 años, ya terminó el día 4 de febrero de 1962 la era Piscis. Ahora empieza la era del Acuario. Pues hablan muchísimo, sobre todo en esa segunda parte del siglo XX. Y empezamos la era del Acuario. ¿Y en qué se basa esto? Se basa en pensar que hay 12 constelaciones. Entonces, el Sol va pasando en su movimiento y la Tierra también en su rotación de una de las constelaciones a otra de las constelaciones. Y lo basan en haber dividido desde hace mucho tiempo los que creen en astrología, ¿verdad?, el mundo del cosmos en 12 constelaciones. ¿Y dónde está la mentira? Es que no hay 12 constelaciones, hay 88 constelaciones. Entonces, si esto fuera una realidad, habría que tener en cuenta las 88 constelaciones que hay, no las 12 constelaciones de las cuales nos hablan, que son los famosos signos del zodíaco, y luego son los que hacen también los horóscopos y todo esto. Los astrónomos, que son científicos, no creen en los astrólogos, en la astrología, porque es una interpretación subjetiva. Tenemos que distinguir, y esto a manera de chiste, entre astronomía, astrología y gastronomía. Ya la gastronomía tiene que ver con los alimentos, ¿verdad?, con nuestras vías digestivas. Pero hay mucha gente que se alimenta de astrología. Incluso, miren, hay algunas personas que dicen que la era de Piscis va a terminar en el siglo XXVII. O sea, aquí hay también una serie de creencias, como no es justo esto, en el sentido de que no es ciencia estricta, pues se hablan de distintas interpretaciones también. De ahí viene el término entonces de nueva era, o en inglés, New Age. Bien importante esto. Hay unos antecedentes, solo los nombro así de pasadita, ya del siglo XIX, que son una sociedad teosófica, donde estaba metida también la masonería, que ya hablaba de nueva era. Y un personaje llamado Elena Blavatsky, rusa, vivió entre 1831 y 1891. Era una espiritista, un medium, que supuestamente, luego hablaremos del espiritismo, bajaban espíritus, o sea, demonios, ¿verdad? Y a través de ellos le dictaban, supuestamente, cosas que se querían. Y también, después, otros personajes, son más, pero estos son los más significativos. Alice Bailey, que murió en 1949. Estos son como antecedentes de la nueva era. La nueva era se basa en astrología. Nosotros los creyentes no creemos en astrología. Segundo, se basa con estos antecedentes en espiritismo y ocultismo. Incluso varios autores escribieron libros, dicen que de acuerdo a lo que los espíritus les dictaban. Y ahora hablamos, el ocultismo es el culto a lo oscuro, ¿verdad? No a la luz, no a Dios, al mundo de lo oculto, como dice la palabra. ¿Qué sería el espiritismo? La pretensión de comunicarse con almas, ¿verdad?, o espíritus, sinónimo en este momento que estoy tomando la palabra, personas que ya murieron, ¿verdad?, personas humanas, comunicarse con almas o espíritus, ¿verdad?, para conocer algo oculto que no se puede conocer por medios naturales o para obtener un poder y una fuerza. Pero la nueva era tiene esta base, es importante saberlo. Y el espiritismo, si vamos de nuevo a Deuteronomio 18, del 9 al 16, dice Dios que es una abominación. Cuando uno se mete en el mundo del espiritismo, vienen demonios que se hacen pasar por almas
o espíritus de personas muertas. Los que ya murieron no son un juguete nuestro para que los llamemos para decir, que nos digan qué número de la lotería va a salir, o si el animal muerto que está frente a la casa nos lo echó el vecino de la derecha, el vecino de la izquierda, o para obtener un poder sobre algo. New Age tiene una base de astrología y una base también de espiritismo y de ocultismo. También tiene una base de panteísmo. La palabra panteísmo es una palabra griega que habla de que todo es Dios, ¿verdad? Diciéndolo de una manera muy sencilla, su definición. Hubo un tiempo, hace muchos siglos, una filosofía llamada panteísta. Entonces, el panteísmo dice, el universo es un ser único y vivo en evolución hacia el pleno conocimiento de sí, y el hombre es la manifestación de su autoconciencia. El hombre es como una neurona de ese mundo. No hay distinción, según el panteísmo, entre lo espiritual y lo material. No hay distinción entre un Dios creador, no hay ese Dios creador. Todo lo que existe es Dios. Entonces, la roca es Dios, el árbol es Dios, el sol es Dios, usted es Dios, yo soy Dios. Mentira, pero es lo que ellos dicen, ¿verdad? Cualquier cosa que nosotros conozcamos es Dios. Fíjese el error tan grave. Ellos hablan de Dios. Veremos en un momento dado que hay una gran confusión porque utilizan términos que a veces utilizamos también nosotros, los cristianos católicos. Y por eso la gente se confunde y dice, pero habla de Dios. Sí, pero Dios no es un ser personal. El Dios vivo y verdadero, no sé cómo habrá el padre Agustín, no he podido escuchar su enseñanza, la que ha dado sobre el Dios, ¿verdad?, en quien tú te diriges. El Dios en quien creemos, el Dios único, vivo y verdadero, es un Dios personal. Hay tres personas en Dios, es el misterio fundamental de nuestra fe. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Es el misterio de la Santísima Trinidad, el misterio de Dios. Y hace millones de años no existía absolutamente nada de lo creado. Solo Dios existía, por eso es Dios. Y es eterno, desde siempre y para siempre. Luego creó los ángeles, después creó el cosmos, luego creó los seres vivientes y creó también al ser humano, que estamos hoy dándole pues gloria. Dijimos que esto vamos a hacer nuestra conferencia para agradar a Dios y darle gloria al Señor. O sea, aquí se basa la nueva era. Esto es sumamente importante para poder entender esto. Otro principio, luego se lo puedo repetir, nos invita a ir hacia el orientalismo y a una religión que se llama hinduismo. Fíjense que la nueva era pretende terminar con las religiones, sobre todo, oigan bien, con las tres religiones monoteístas. ¿Qué significa aquí monoteísta? Que creen en un solo Dios. ¿Cuáles son las religiones monoteístas? Las más importantes. Pues el cristianismo, el judaísmo y la religión musulmana. Las tres religiones, aún con las distinciones tan grandes que hay, creen que hay un solo Dios. Mientras que el hinduismo cree en muchísimos dioses, pero no tanto dioses distintos como decíamos antes. Cualquier persona que asciende llega a ser una divinidad en el sentido del hinduismo. Entonces ellos, para destruir las tres religiones monoteístas y otras religiones más, invitan en principio para la creencia del hinduismo. Porque los hindúes, y hay que respetarlos, el que es hindú, pues será hindú, creen en muchísimos dioses, son politeístas. De ahí que toda esa tendencia hacia el mundo del orientalismo, también ahí entra la creencia en el budismo y en el hinduismo, que son cosas iguales, pero también diferentes, por ejemplo, de la reencarnación.
ellos creen en la reencarnación. ¿Qué sería la reencarnación? Bueno, no es nada porque no existe, pero ¿qué sería la reencarnación? Pues es pretender que cuando una persona humana, como usted, como yo, ha vivido una etapa aquí de su vida y llega a la muerte, pues su espíritu, ¿verdad? Su alma, reencarna en otro cuerpo. Eso es lo que dice la reencarnación. Y evidentemente pues, tenemos la Sagrada Escritura en Carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 27, que se dice que se vive una sola vez. Y nosotros creemos en la resurrección de los muertos. Somos seres únicos, vivimos una sola vez. No reencarnamos. Nuestro cuerpo, cuando vuelva a Jesucristo el último día, va a resucitar de entre los muertos. Por eso creemos en la resurrección de los muertos. Si alguien dice, es que yo vi una película, leí una novela, había alguien que recordaba, hay un montón de explicaciones sobre eso. Por otra parte, desde el punto de vista natural, sería, mis buenos hermanos, bien fácil demostrar. Ahora somos 7.300 millones de personas aproximadamente en el mundo. ¿Por qué somos tantos ahora? Hubo un tiempo que en el mundo solo había 1.000 millones. Hubo un tiempo que en el mundo solo había 500 millones. Hubo un tiempo que en el mundo solo había 100 millones. Si la reencarnación existiera, más o menos siempre debiera haber existido el mismo número de personas. Pero además, los que creen en reencarnación, hay variedades sobre eso. Hay gente que uno puede reencarnar en un animal. Entonces, reencarnar en una vaca, reencarnar en una rata, de acuerdo a cómo se comportó en esta vida, va a reencarnar. Y, por ejemplo, dicen que si las mujeres se comportaron peor en la vida anterior que los hombres, dicen algunos de los que creen en reencarnación. No se preocupen, que eso no es verdad, porque el hombre es como un estadio superior a la reencarnación, el de la mujer sería algo inferior. O sea, es una tremenda ignorancia, por no decir, respetando a los que crean que es una tremenda estupidez. Pero en esto se basa la nueva era y debemos entender cuáles son las bases para que luego nosotros no caigamos en esos errores. También el relativismo, que es una de las grandes tentaciones del mundo de hoy. ¿Qué significa relativismo? Pues, como dice la palabra, que todo es relativo. Vamos a ver, no hay una verdad que sea igual para todos. Cada uno cree lo que quiere. Por ejemplo, dicen que no existe el bien y el mal, o son la misma cosa. Que el mal es simplemente que uno no ha tomado conciencia, es una ignorancia, y que el bien es una iluminación que uno ha tenido. Entonces, el relativismo significa que cada uno cree realmente lo que quiera creer. No hay dogmas de fe, no hay cosas que son auténticas. 2 más 2 no son 4, puede ser 22 también. 2 y 2 sí puede ser 22, pero 2 más 2 son 4, porque realmente el relativismo lleva a ese concepto de que no hay nada concreto que sea así. Depende del color de los anteojos, de los lentes que yo me ponga, y de acuerdo a eso veré la realidad azul, verde, roja o qué sé yo, de qué manera. Otro principio es el sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Es un agregado, una mezcla de creencias que no está unificado, donde meten mitos, religiones. Yo voy a decir algo que quizás lo exagero un poco. Miren, la nueva era recoge de todos los tiempos, así que no es tan nueva tampoco, porque si recoge el panteísmo, que tiene más del tiempo de Aristóteles, imagínense, más de 20 siglos, recoge de todas las creencias de los siglos porciones, ¿verdad? De verdad y muchísimas porciones de mentira. Y luego todo eso lo prepara en una especie de sopa. Lo voy a decir en un término venezolano. Es un arroz con mango. O sea, realmente es una mezcla, un sincretismo, ¿verdad? Que quieren mezclar porciones de verdad, de mitos, de religiones, de creencias en una sola sopa. Entonces, la nueva era como una especie de buffet que te ponen una mesa inmensa y agarras una porción de los epicúreos, de los que creen en el panteísmo, de los que son hindúes, incluso porciones de cualquier creencia o religión. El sincretismo más grande que hay es el de
el de New Age, el de la nueva era. No hay como una verdad auténtica. Recordemos que Jesús dice, yo soy la verdad y la verdad les hará libres. No, aquí cada uno tiene su verdad, porque no hay una verdad que sea igual para todos. La nueva era también tiene que ver mucho con el individualismo y el narcisismo. Dice que la religión cristiana es una religión de amor. Ellos dicen que el amor no existe. O si queremos que el amor es una energía, no más. Así como creen que Dios es una energía. El mundo es una energía cósmica. Esta parte es muy importante porque es la base luego de todo lo que son otra serie de creencias. Por ejemplo, el Reiki, por decir alguna expresión, que lo vamos luego a tocar también. Entonces, piensan que todo es energía, pero no hablan de una energía eólica, una energía física, una energía química, sino una energía cósmica, que es como una energía mágica, y que esa energía es la misma para un árbol, o para una roca, o para el sol, o para un niño que nace. Entonces, todo se reduce a energía. Ahora, oigan bien, esa energía de la cual hablan ellos no existe, no es científica, no es verdadera, es simplemente una invención del ser humano para interpretar o reinterpretar todo el mundo de lo creado. Entonces todo se va a reducir a esa energía. Entonces la enfermedad, dicen ellos, tampoco existe. Simplemente la enfermedad es que uno no se ha alineado bien con esa energía y el propio yo, ¿verdad? Pues no está en el lugar en que debe estar. Entonces lleva esto a un individualismo y a un narcisismo tremendo, porque aísla a la persona. No le importan los demás, se importa solo esa persona, ella misma. Les importa tomar una actitud que se llama cambio de conciencia para ir ascendiendo, para ser como un maestro ascendido, pero independientemente de los demás. O sea que es sumamente egoísta. De hecho, no creen tampoco en el amor, es solo energía. Además, para que haya amor, pues se necesita realmente dos personas. Y cuando hay amor se sufre. Tampoco creen en el sufrimiento y por supuesto mucho menos en el misterio de la cruz. Sin embargo, el sufrimiento es una realidad. Ellos dicen que el que sufre es que no ha tomado conciencia de que debe ascender y que es un ser superior. Entonces dice, uno entra en New Age, en la nueva era, cuando toma conciencia de que es parte de esa energía cósmica y que es Dios. O sea, por un lado no creen en Dios, pero por otro lado dice que uno se diviniza, llega a creer en Dios. ¿Y cómo hacer esa toma de conciencia? Bueno, en el tiempo, en la década de los 60, 1960, por medio de la droga, o leyendo estos libros, o por medio del espiritismo, o por algún maestro que uno tenga, que le lleve, algunos dicen dándose un golpe de pronto accidental con la cabeza en la acera, y ese golpe le hizo, fíjense ustedes, le hizo abrirse su conciencia a ese mundo desconocido, y cuando toma conciencia de lo que es, entonces ya él es superior a las demás personas que están en la ignorancia. Y el mundo es de los que toman esa conciencia. Fíjense, hablan, por ejemplo, que es otra de las confusiones, hablan de Cristo. Pero Cristo para ellos no es Jesús de Nazaret. Para ellos hay 1000 Cristos o 1.000.000 de Cristos. Cristos son personas humanas que han ascendido porque han tomado conciencia de que son Dios. Entonces, ese Cristo del cual hablan ellos no es el Hijo de Dios hecho hombre, ¿verdad? Que se encarnó en la Virgen María. Es un personaje que fue ascendiendo con toma de conciencia hasta convertirse, ¿verdad?, en una divinidad. No una divinidad única, el Dios único, sino un ser ascendido, un chamán, un gurú, qué sé yo, qué ser ascendido. Vean que esto es bien denso, bien complicado, pero es importante que nosotros
entendamos aquí. Fíjese, voy a leerle solo alguna serie de cosas, a nombrarlas. Hay muchísimas más, son innumerables. Hay, por ejemplo, el Reiki, hablaré de eso. El yoga, hablaré también de eso. Meditación trascendental, adivinación, poder curativo de metales, cristales, creencia en ovnis más allá de lo que realmente se conoce, angeología, chakras, todos los talleres de autoayuda, el mundo de la gnosis, que es muy antiguo, pero es una nueva gnosis, el biomagnetismo y la bioenergética, ser curados a través de, ¿verdad?, de fuerzas también. Magnetismo, pues, son metales, o bioenergética, pues, fuerzas de la naturaleza, que no son científicas realmente. Bueno, continúo. ¿Cuánta gente, en lugar de creer en Jesucristo, creen en Budas, en piedras energéticas, captadores de sueño, libros esotéricos, máscaras africanas, imágenes de dioses egipcios, antigüedades con calaveras, imanes, piedras, símbolos del hinduismo, gato de la buena suerte, la mal llamada Santa Muerte, por ejemplo, en México, las suertes, el tarot, saumerios, la mata de sábila o penca de sábila, herraduras, talismanes. Fíjense ustedes, ese es un mundo realmente impresionante de las creencias de la nueva era. Incluso se ha extendido ahora de una manera grandísima dentro de la música, los programas de televisión, las películas, los talleres. O sea, la nueva era es como una especie de red, una red que se echa en el mundo, no tiene un fundador, no tiene unas normas específicas, no tiene una base en determinado lugar. Hay lugares que la practican más que en otros, ¿verdad? No viene al caso ahora tocar ese tema, pero es como una red inmensa que se lanza al mundo para que agarre la cantidad de seres humanos que realmente puedan creer en ella. La nueva era sustituye a Dios, repito, por energía para lograr la autorrealización. Cada hombre crea su propia verdad. El hombre se pone en el lugar de Dios. ¿No les suena esto un poquito a Adán y Eva? La tentación de Luzbel. ¿Seréis como dioses si coméis del fruto prohibido? ¿Cuál fue la actitud de Luzbel, el ángel de luz, que se convirtió en demonio? Yo quiero ser Dios. Non serviam, no te serviré. Y aquí damos respuesta a la pregunta, ¿será diabólica la nueva era? Evidentemente. Si nos lleva a la mentira, el demonio es el príncipe de la mentira. Si viene a quitarnos la fe, y la fe es la única manera de relacionarnos con Dios. Si viene a quitarnos realmente la revelación de Dios, nuestra religión cristiana es una religión de revelación. Hoy me ponía el Señor una frase de San Pablo, la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 9, dice: me maravillo de que abandonando al que les llamó por la gracia de Cristo, se pasen tan pronto a otro evangelio. No es que haya otro, sino que hay algunos que les perturban y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo les anunciara un evangelio distinto del que les hemos anunciado, sea anatema. O sea, fíjense que esto viene a destruir, a querer destruir todo aquello en lo cual realmente creemos los cristianos. Continúo un poquito más. Ya les había dicho, según los de la nueva era, no hay bien ni mal. Toda experiencia es un paso hacia la conciencia plena de la divinidad. Hay maestros invisibles que se comunican con personas y ya han alcanzado la nueva conciencia y les instruyen sobre los secretos del cosmos. Ahí entra mucho lo que es la gnosis. Mire, el ecologismo extremo es también de la nueva era.
La ecología es buena, hay que amar la naturaleza, hay que respetarla. Pero el ecologismo exagerado, extremo, es cuando cree que un árbol tiene la misma dignidad que un ser humano, ¿verdad? O que una pradera tiene la misma dignidad que qué sé yo, que un ángel. Entonces, a veces hay que pedirle permiso entonces a un árbol para algo y creen en un espíritu de ese árbol y de acuerdo a eso yo voy a actuar. Es una situación de locos. Fíjense que corremos el riesgo ahora de poner en igualdad de condiciones las mascotas, los animales. No estoy diciendo que no tengan mascotas o que no queramos a los animales. No, no. Que nosotros a veces queremos más a los animales que a las personas humanas. O queremos más, qué sé yo, algo creado que a los seres humanos. Tenemos que tener cuidado con todo esto. Es el ecologismo exagerado. Ahora, el querer la ecología como debe ser, el Papa escribió hasta una encíclica, ¿verdad?, sobre el amor a la naturaleza. Los datos sí, ¿verdad?, recordando a San Francisco de Asís. Pero hablamos aquí de lo exagerado. Este es el punto que hay que subrayar. La nueva era ha tenido como varias etapas. La primera etapa fue así. Lo voy a decir resumidamente. Iglesia, no. Cristo, sí. Segunda etapa. Cristo, no. Dios, sí. Tercera etapa. Dios, no. Nueva religión, sí. Cuarto. Religión, no. Sacralidad, sí. O sea, viene a querer destruir la iglesia, destruir la creencia en Jesucristo, la creencia en Dios, la creencia en cualquier religión y queriendo indicarnos que todo lo que existe es sagrado, porque todo es energía y todo es Dios, a que la gente realmente se meta en todo ese mundo. La nueva era viene también, mis buenos hermanos, a recordarnos algo. O amamos el cielo o amamos el cieno. O sea, el ser humano tiene hambre y sed de info, tiene hambre y sed de Dios, tiene hambre y sed de ser feliz, decíamos el sábado pasado. Y nada aquí puede llenar esa hambre y esa sed. Cuando la persona no busca llenar en el Dios vivo y verdadero esa ansia de infinito, pues va a buscar donde no la hay. A mí me encanta un versículo del profeta Jeremías, del capítulo 2. Es muy corto, pero nos da una gran verdad y es Dios quien nos habla ahí. Permítame un segundito que lo busco, se lo voy a decir primero. Dice Dios: un doble pecado ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, que soy manantial de aguas vivas, y han ido a cavarse cisternas rotas y agrietadas que el agua no contienen. Es capítulo 2, versículo 13. Se lo repito. Un doble pecado ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, que soy manantial de aguas vivas, y han ido a cavarse cisternas rotas y agrietadas que el agua no contienen. Aquí pasa un poquito como cuando hay un centro de espiritismo. Me explico. Cuando una persona va a que le lean las cartas o va donde un brujo, dice: padre, pero mire, yo allí vi que tenían una imagen del corazón de Jesús, una imagen de la Virgen del Carmen, y que tenían allá la cruz de Caravaca. Entonces uno dice: ¿y no tenían también un Buda? Ah, sí, también tenían un Buda. ¿Y no tenían también allá una calavera? Ah, sí, también tenían una calavera. Y dicen: pero entonces no es malo porque tenían la imagen del corazón de Jesús. Ese es exactamente el cebo para que la gente caiga en el anzuelo. El hecho de que tengan eso no significa que sea bueno. Es como si uno de nosotros fuera a robar un banco. Y antes de robar el banco, hace la señal de la cruz. Y dice: Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ayúdame que voy a robar este banco. No por el hecho de hacer la señal de la cruz. Significa que el acto que vas a hacer es bueno. Vas a faltar contra uno de los mandamientos de la ley de Dios. Hay una especie de lenguaje que confunde muchísimo
a nuestro pueblo cuando se habla de la nueva era, porque ellos utilizan expresiones que utilizamos nosotros también, pero con un significado distinto. Les recuerdo, para ellos Dios no es un ser personal, es una energía y todo es Dios, no hay diferencia. Segundo, ellos hablan de ángeles, tengan cuidado, porque nosotros hablamos de ángeles, pero los ángeles de la nueva era son distintos a los ángeles nuestros. Nosotros creemos en los ángeles como criaturas que Dios realmente hizo para su servicio. Solo hay 3 nombres de ángeles en la Biblia, que son arcángeles, que son San Miguel, San Gabriel y San Rafael. En la nueva era los ángeles no son de esa manera, son energías, ¿verdad? O son energías que lo dirigen a uno. Y entonces ellos ponen el ángel de la prosperidad, el ángel del éxito, el ángel de no sé qué, inventan un montón de ángeles. Tengan cuidado porque eso es también idolatría. No son los ángeles que Dios creó. En la Biblia se habla de 9 coros de ángeles. La iglesia no nos obliga a creer en la existencia de 9 coros de ángeles. Pero los hay en las oraciones: ángeles, arcángeles, querubines, serafines, virtudes, tronos, potestades, principados, dominaciones. No sé si se me quedó uno. Nosotros solo invocamos a los arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael por su nombre, cuya fiesta es el 29 de septiembre. Y el ángel custodio o de la guarda, que es el día 2 de octubre. Pero por ahí donde voy, que hablan de ángeles. Hablan de meditación trascendental. Y bueno, en la vida cristiana se habla de meditación. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? La meditación trascendental es poner mi mente en blanco, en que no haya nada en ella, vaciarla absolutamente de todo, hasta de cualquier pensamiento. ¿Para llenarla de qué? Evidentemente que no se llena de nada. Nuestra meditación es al contrario. Es llenar nuestra mente de la palabra de Dios, de la voluntad del Señor. No es un ponerme yo en vacío, en vaciarme de todo, un acto de egoísmo, sino que realmente es ponerme en la presencia de Dios como la Virgen y decir: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Se habla de milagros, de cursos de milagros, no tiene nada que ver con los milagros que hacía Jesús. Les repito, se habla de Cristo, pero Cristo es mi yo crístico. Cada uno de nosotros, según la nueva era, puede llegar a ser un Cristo cuando evoluciona en esta toma de conciencia y siguiendo toda esta invasión que se nos da de doctrinas. Entonces uno puede llegar a ser un Cristo. Habría miles de Cristos, pero ese Cristo no sería el Hijo de Dios hecho hombre. Aquí se dirige mucho también por medio de la gnosis. La gnosis es una palabra griega que significa conocimiento. Y los que creían en la gnosis, existía también en los primeros tiempos de la iglesia, dice, es una estrategia para saber vivir y ¿cómo? Reconociendo secretos, misterios, arcanos de conocimiento que son para determinadas personas y determinadas circunstancias, y entonces uno se va a salvar por medio del conocimiento. Eso es la gnosis, dicho así en pocas palabras. Y hay una nueva gnosis. Hermanos, el cristiano se salva por Jesucristo. La esencia de la vida cristiana no es el conocimiento, es el amor. Dios es amor. Y es un amor personal. El Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo. Y el amor es la vida de Dios que se nos comunica. Como alguien me decía hace unos minutos, está viéndome, ¿verdad? Dice, es que hay personas que practican la nueva era, que dice que yo cuando me pongo en esa actitud, entonces yo tengo paz. Mire, el cementerio también tiene paz, pero es una paz de cementerio. O sea, es como quererme yo librar de problemas, de estrés, de no pensar, me aíslo en mí mismo. La paz auténtica del Espíritu Santo va unida a otros frutos que son el amor y el gozo, la alegría. Es la paz de Dios. Lo que dijo Jesús, mi paz les dejo, no como se la da el mundo. La paz del Señor es una plenitud. Pero bueno, todo esto
sucede en la cuestión de New Age, la nueva era. Voy a leerles del Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2117. Repito, 2117. Abro comillas. Es la Iglesia que habla. Todas las prácticas de magia o de hechicería mediante las que se pretende domesticar potencias ocultas para ponerlas a su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo, aunque sea para procurar la salud, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Estas prácticas son más condenables aún cuando van acompañadas de una intención de dañar a otro. Recurran o no a la intervención de los demonios. Llevar amuletos es también reprensible. El espiritismo implica con frecuencia prácticas adivinatorias o mágicas. Por eso la Iglesia advierte a los fieles que se guarden de él. El recurso de las medicinas llamadas tradicionales no legitima ni la invocación de las potencias malignas ni la explotación de la credulidad del prójimo. Es bien interesante la Iglesia que nos habla en el Nuevo Catecismo. En cada casa debía haber una Biblia y debiera estar también el Nuevo Catecismo, que nos resume todas las creencias, ¿verdad?, de nuestra vida cristiana. Mire, hay una falsa religiosidad cuando se intenta controlar lo sobrenatural para mi servicio. El yo es el centro que pretende controlarlo todo, incluido a Dios, los espíritus y lo oculto. Esa es una especie de religión falsa, pero eso es lo que realmente supone lo que es el mundo del espiritismo, la magia, la adivinación. La auténtica religiosidad es un acto de fe, una respuesta a la revelación de Dios, una confianza en Dios sin tener que conocer el futuro. Voy a hablar un poquito, mis buenos hermanos, del yoga. Qué difícil es a las personas que practican el yoga hacerles entender que el yoga no es bueno. No hay un yoga cristiano. Hay cristianos que practican el yoga, pero no hay un yoga cristiano. Y es muy difícil. Incluso hay iglesias donde practican el yoga. Y hay médicos que también aconsejan el yoga. Yo entiendo que el ejercicio corporal hay que hacerlo, es bueno. Pero el yoga es otra cosa. A nosotros los cristianos no se nos está permitido practicar el yoga. La Iglesia Ortodoxa habla claramente en la condena del yoga. La Iglesia Católica no ha dicho directamente prohíbo el yoga, pero indirectamente lo ha dicho, porque no tiene que poner una norma para cada norma que yo les dije antes ahí, nombres que les di y otros que diremos. Pero esto es sumamente importante. Miren, le voy a contar una anécdota de hace muchos años. En un club de mi parroquia, de aquel tiempo, había un cursillista de cristiandad que era un entrenador de yoga en ese club. Y después de años lo llamaron y le dijeron, ya tú eres una persona que has crecido, era como 6 años, algo así, con nosotros, y vente. Lo llevaron a un cuarto y le presentaron allá una divinidad, entre comillas, una entidad, un dios falso, bien feo, y le dijeron, tú ahora tienes que renunciar a tu fe y tienes que entregarte y consagrarte a esta divinidad. Fue un impacto tan grande para él porque nunca se imaginó, solo hacía el ejercicio yoga, de que en un momento dado le iban a hacer esa propuesta. Quedaba cerca de la parroquia. Desde ahí corrió a hablar conmigo, llorando. Le dijo, padre, mire lo que me acaba de suceder. Digo, ¿qué les dijiste? Pues que no me voy a entregar a esa falsa divinidad. Me dijeron, hasta aquí sigues con nosotros, pierdes tu trabajo. Le dije, bueno, hiciste bien, eso es una persecución. Eso es parte de la cruz. Dios te dará otro trabajo, no te preocupes. Digo, padre, jamás me imaginé yo que el mundo del yoga me pudiera llevar a eso. Miren, yoga significa unión.
¿Qué es el yoga? Es un querer alinear los chakras. Hay una discusión, hay gente que cree que los chakras existen y hay gente que cree que los chakras no existen. Biológicamente no existen. Pero los chakras serían como unos puntos que hay en el organismo donde se concentra la energía. Entonces, querer hacer yoga quiere decir yo voy a alinear los chakras. ¿Ustedes se imaginan a Jesucristo, a uno de los apóstoles, a San Francisco de Asís, alineando chakras? O sea, fíjese, esa alineación de chakras por la energía es una idolatría. Para nosotros es un disparate. Tenemos que respetar al que lo haga, que lo hacen los hinduistas. Bueno, gloria a Dios que lo hagan. Están en la ignorancia, no conocen al verdadero Dios. Miren, dicen que en esos centros energéticos del cuerpo hay una serpiente enroscada en la columna y que el yoga, en esa alineación de los chakras, es para liberar la serpiente enroscada que hay en la columna. Que a nosotros una serpiente enroscada, si vamos ahora a la escritura, al Génesis, incluso también luego como dragón al libro del Apocalipsis, es el demonio. Entonces, si vas a liberar una serpiente a través de una energía que realmente no es del Señor, estás metiéndote realmente en el mundo del mal. Las posiciones de lo que es la práctica de yoga va para alinear a esos chakras. Y es un ejercicio que es parte integral de la filosofía yoga. O sea, no hay separación de verdad entre el ejercicio del yoga y la filosofía yoga. Cuando ustedes, digo ustedes entre comillas, los que hacen yoga, ignoran de que a través de esos ejercicios ustedes están tratando, incluso a través de cada posición, de conectarse con esa filosofía yoga y con esas, vamos a decir, entidades, por llamarlas de alguna manera. Hay una contaminación con los demonios del hinduismo cuando la persona se mete con yoga. Y les tengo un argumento que le puede servir a muchos de ustedes. Miren, los exorcistas son sacerdotes de la Iglesia Católica que tienen una autoridad de la Iglesia dada por el obispo para hacer una oración solemne, que es un rito sacramental que tiene la Iglesia Católica para liberar a una persona poseída de demonios. Entonces, ellos muchas veces tienen que controlar a los demonios porque tienen toda la autoridad y todo el poder. Nadie tiene más autoridad sobre los demonios que un obispo, ¿verdad? El papa, un obispo, y un sacerdote exorcista. Los sacerdotes exorcistas dicen que en la experiencia que ellos han tenido, muchas veces personas que están posesas o poseídas es por haber practicado el mundo del yoga. Y si no solo por eso, también por eso. De tal manera que hay un argumento bien importante en la experiencia de estos hermanos que sí entienden, porque tienen que tocar realmente la acción del demonio y por supuesto el poder de Jesucristo para liberarnos de todo ese mal. Entonces, querer tomar conciencia de tu cuerpo para alinearlo, para entrar en una comunión con su divinidad, no hagas eso. Haz otra práctica que no sea anticatólica. Haz otra práctica que no te conecte con esas cosas. Haz otro tipo de ejercicios que realmente no estén en contraposición con la Iglesia. Bien. Vamos entonces ahora, este es importante, al Reiki, porque es algo muy extendido también. Voy a tomar esta enseñanza, no es al pie de la letra, entre comillas, de un documento de los obispos de Estados Unidos sobre el Reiki, un documento del 25 de marzo del 2009. Dice, el título es para evaluar el Reiki como terapia alternativa. Dicen los obispos de Estados Unidos que las curaciones, ¿verdad?, que tenemos nosotros cuando alguien está enfermo, son de dos formas, o son por gracia de Dios, a través de los carismas, ¿verdad? Es el Señor que nos sana. Si Jesús sanaba a un paralítico, sanaba a un leproso,
es por gracia del cielo, gracia divina, o por los poderes naturales de la ciencia, la medicina. Entonces, dicen ellos, el Reiki no es gracia y tampoco es un poder natural científico. Es una técnica de curación inventada en Japón a principios del siglo XIX por un señor llamado Mikao Usui. Dice, la enfermedad es consecuencia de algún tipo de trastorno o desequilibrio en la energía vital de la persona, dicen ellos. Fíjese, volvemos a la energía otra vez. Entonces, la enfermedad es consecuencia de algún tipo de trastorno, desequilibrio en la energía vital de la persona. Entonces, hay un practicante, que es como un canal, como si fuera un medio, que recibe iniciación y armonización para estar armonizado con la energía universal. Entonces, luego esa persona, por medio de sus manos, te transmite a ti la energía cósmica para que tú te cures de una enfermedad. Como tomé los conceptos de este documento, no los leo entre comillas porque se hacía pues mucho más largo. Entonces, ni es natural, científico, ni es divino. Es comunicarse exactamente con esas creencias que no son del Señor, que nos llevan a la apostasía. Y esos practicantes o esos canales, aparte de cursos que hacen ceremonias sagradas. O sea, no sé en qué consistirán, porque yo nunca he participado en ninguna de esas cosas. Dicen los obispos de Estados Unidos, el Reiki carece de credibilidad científica. La energía vital universal de la cual hablan es desconocida para la ciencia natural. Ya les había dicho que ese tipo de energía no existe, pero ellos ponen todo su énfasis ahí. De aquí vendrá luego cuando hablemos de otras terapias que creen, por ejemplo, la energía de los cristales, la energía de las piedras, y que se la ponen a la gente y hacen... O sea, están basándose en algo que realmente no es científico. Yo me acuerdo que hace 4 años me invitaron a Machu Picchu, en Perú, una de las maravillas del mundo, y es un lugar precioso. Pero vi tristemente, no eran muchas, varias personas que estaban como en posición de loto, como con sus manos extendidas, sus ojos cerrados, como queriendo percibir la energía, que es esa energía cósmica del Machu Picchu, de las rocas, de los antepasados. Yo decía, Dios mío, si nuestra fuerza es Jesucristo. Jesucristo está en mi corazón. No hay otro nombre dado a los hombres que tenga salvación más que el nombre de Jesús. Y esta pobre gente está esperando que una energía de una roca, de una piedra o de un antepasado venga, qué sé yo. Sigo con el Reiki. El Reiki no encuentra apoyo ni en los hallazgos de la ciencia natural ni en la doctrina de la Iglesia, dicen los obispos. Dado que la terapia Reiki no es compatible ni con la doctrina cristiana ni con la concordancia científica, no sería apropiado para las instituciones católicas prestarle apoyo en las terapias. Por ejemplo, que ningún club católico, ninguna parroquia, ningún lugar esté apoyando al Reiki. Esto me pareció muy interesante porque es un documento realmente de los obispos, ¿verdad? De Estados Unidos. Y quiero también proclamarles ahora algo sobre un documento muy, muy importante. Este es un documento, se llama Jesucristo, portador del agua de la vida. Es una reflexión cristiana sobre la nueva era. La da el Consejo Pontificio de la Cultura para el Diálogo Interreligioso. Es un documento del 3 de febrero del año 2003. Leo algunas frases de este documento. Dice, no es un movimiento individual, habla de la nueva era, no es un movimiento individual y uniforme. Es un entramado difuso e informal que atraviesa diversas culturas, fenómenos tan variados como la música, el cine, seminarios, talleres, retiros, terapias y otros muchos acontecimientos y actividades.
Es una religiosidad esotérica, espiritualidad alternativa, un sincretismo de elementos esotéricos y seculares. Y esto es imposible, esto sí lo digo entre comillas, es imposible reconciliar estas dos visiones. Esto lo dice la Iglesia. Continúo. Nos hablan de ángeles, de entidades, de niveles de energías, de guías. No reconocen ninguna autoridad espiritual. Fíjense, los de la nueva era, los que practican esto, no reconocen ninguna autoridad espiritual. Lo único que reconocen es la experiencia personal interior. Acuérdense, en la nueva era no existe distinción entre el bien y el mal. Creer en la existencia del mal solo puede crear negatividad y temor. Y ahora un comentario. De aquí sacamos la conclusión también. ¿Cómo nos vamos a salvar? ¿Quién nos va a salvar si no se cree ni siquiera la existencia del mal? Y vean lo que viene de aquí. Jesús es el único Salvador, el camino, la verdad y la vida, como dice el Evangelio y dice la Virgen Santísima también en Medjugorje. Esto va totalmente en contra de la doctrina de la Iglesia. En la Iglesia, ya le dije antes, la felicidad para ellos es sintonizar con la gran cadena del ser y la salud de encontrar el propio puesto en ella. Bien, creo que en verdad leí unos conceptos que había tomado, pero no leí entre comillas, que es lo que voy a hacer ahora. Resulta difícil separar los elementos individuales de la religiosidad de la nueva era, por inocentes que puedan parecer, de la estructura general que penetra todo el mundo conceptual del movimiento de la nueva era. Hago un comentario. Hay gente que dice, padre, bueno, es que yo soy católico, yo oro, rezo, rosario, pero mire, yo solo pues voy a lo de los cristales o a lo de las flores de Bach, o solo voy a esa bioenergética, pero yo además rezo. Miren lo que dice aquí este documento de la Iglesia, que es difícil separar elementos individuales que tomemos así de la nueva era y decir, yo no creo en toda la nueva era, pero sí creo en este elemento. No se puede. Continúo abriendo comillas de nuevo. La naturaleza agnóstica de este movimiento exige que se lo juzgue en su totalidad. Desde el punto de vista de la fe cristiana, no es posible aislar algunos elementos de la religiosidad de la nueva era como aceptables por parte de los cristianos y rechazar otros, puesto que el movimiento de la nueva era insiste tanto en la comunicación con la naturaleza, en el conocimiento cósmico de un bien universal, negando así los contenidos revelados de la fe cristiana, no puede ser considerado como algo positivo o inocuo, o sea, que no haga daño. Es necesario identificar con precisión los elementos que pertenecen a la nueva era, que no pueden ser aceptados por quienes son fieles a Cristo y a su Iglesia. Quería usar estos documentos también porque es la Iglesia que habla, no es solo la opinión, pues, de un sacerdote que les da una conferencia. Mis hermanos, mucha gente está abandonando a Jesús, está abandonando a la Iglesia y están creyendo, perdonen que utilice una palabra, estas pistoladas, que vienen a ser fábulas, vienen a ser cosas que realmente nos apartan de Dios. Y evidentemente, si todo esto nos aparta del Dios vivo y verdadero, de la salvación de Jesucristo, de la vida eterna, de la redención, evidentemente es un invento del diablo. Porque lo que quiere es que nos perdamos en el infierno, que no nos conectemos con la verdad que nos hace libres. Y esto es un engaño terrible que no produce en nosotros el verdadero amor, la salvación eterna. Si tienen algún objeto de superstición, de brujería, de nueva era, desháganse de él. Hay personas que van en un viaje, vamos a decir, al África, entonces agarran una imagen de una divinidad africana, o van a Egipto y agarran
imagen de una divinidad, un souvenir de un ídolo, un dios egipcio, y luego llevan y se lo ponen en la casa. Pero bueno, no recordamos en tiempo de Moisés que Dios dijo, voy a terminar con todos los dioses que no son dioses, egipcios, que son ídolos. Yo soy el único Dios vivo y verdadero. Entonces ahora hay gente que pone eso en un lugar de privilegio en la casa. En lugar de colocar una cruz, una imagen del corazón de Jesús, una imagen de la Santísima Virgen, Reina de la Paz, ¿verdad? Cogen amuletos, contras. Hay gente que cree en eso. En estos días conseguía, aquí donde estoy, al salir de la misa, una señora que me había encargado una misa, que llevaba en su muñeca una pulsera con unos ojos, que es muy típico de los países árabes. Y dije, ¿para qué llevas esto? Para el mal de ojo. Digo, con eso que te entra a ti, no el mal de ojo, el mal del otro, porque es una superstición, no vas a creer tú en eso. Le dije, quítatelo, eso no es bueno. Se lo quitó luego, porque vino luego a otra misa y ya no lo traía. No creo que fuera solo porque yo la fuera a regañar, que no se trata de regañar, sino de explicarle realmente a la gente. ¿Cuánta gente en países nuestros cree en una herradura de caballo, en un amuleto, en una mata, una penca de sábila, penca, como dicen los hermanos mexicanos? O le coloca una cinta roja al niño en la muñeca con un plástico, con una peonía, con algo, que el niño se lo lleva a la tierra, lo chupa y se enferma y dice que eso lo va a salvar de algo. Hermanos, el único salvador es Jesús de Nazaret. No hay otro nombre dado a los hombres. Entonces, toda esa parte tenemos que evitarla. No crean en esto. Miren, cuidado con la medicina alternativa. Casi toda la medicina alternativa es de nueva era. Casi toda. Entonces, cuando ya vean que es energía y le hablen de eso, ya están metidos en nueva era. Cuando estén metidos en nueva era, ya están fuera de la comunión realmente con lo que piensa nuestra Santa Madre la Iglesia. Tengan mucho cuidado con tanto charlatán y con tanta cuestión de la medicina alternativa. No la meto toda en un solo montón, pero realmente es necesario cuidarse y realmente no ir a esa medicina alternativa que muchas veces nos hace un daño tremendo. La única manera es que no esté metida con la nueva era y que realmente sea practicada con médicos auténticos que crean en las verdades de la ciencia. Bien, concluimos aquí porque el tiempo se nos ha pasado. Queremos algunas preguntas y darles luego una bendición. No les saludé al principio con un gesto cariñoso, alegre, fraternal, un abrazo virtual, ¿verdad? Porque solo podemos dar lo virtual, aunque la bendición que le voy a dar no es virtual, es auténtica de parte de Dios. Para los que tienen personas, repito, también con libros de nueva era, si son propios, quémenlos. Si no son propios, hagan catequesis. Mira, esto hace daño a la familia. Tener en el hogar discos, CDs de nueva era, tener objetos de espiritismo, de adivinación, amuletos, de entidades que no son cristianas, no, es una fuente, una rendija por donde entra la acción del maligno. Y bueno, pongámonos nosotros en el corazón misericordioso de Jesús, en el corazón inmaculado de María, y ayunemos para que aquellas personas que están metidas en nueva era, en lugar de decirles y hablarles y discutir que no lleva a nada, tratémosla con amor, oremos por ella y ayunemos a pan y agua para que la gracia del Señor les vuelva a tocar el corazón y a iluminar que realmente están en un camino equivocado. Ahora sí, si hay alguna pregunta, tenemos unos minutos. Gracias, Padre Inocencio. La verdad es que yo creo que nos está abriendo muchas luces sobre un tema que sin duda nos rodea más de lo que incluso nos puede parecer. Hay muchísimas preguntas. Este tema será imposible trasladarlas, me sabe mal, trasladarlas todas. Alguna incluso ya la habrá ido respondiendo, pero quizá vale la pena, no sé si puntualizar alguna cosa, añadir alguna cosa. En fin, vamos a ello porque van llegando muchas preguntas. Hay una pregunta que la ha respondido, pero no sé si puede alargarse un poco más, ¿no? ¿En qué lugar de la Biblia podemos encontrar lecturas relacionadas
con la no reencarnación? Y la cité, o sea, ¿La citó? No sé si hay claro, alguna cosa. La citó, Hebreos, explíqueme. Hebreos 9:27. Si quieren, la voy a leer. Pues así queda. Respondemos un poquito más como nos están diciendo ahí. Dice así a los hebreos: de modo que está establecido que los hombres mueran una sola vez y luego el juicio. Ahora, las otras citas son que creemos en la resurrección de los muertos, ¿verdad? Evidentemente, nuestra fe está en la resurrección de los muertos, está plagada toda la carta de San Pablo, los evangelios de la resurrección de Cristo y también de la resurrección de los muertos. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra esperanza. Lo decimos en el credo: creo en la resurrección de los muertos, evidentemente. Pero el texto bíblico más clásico es ese que acabo de citarles. ¿Otra pregunta? Gracias, padre. Ahora hablando de la resurrección de los muertos, es una pregunta, una inquietud de una persona que dice: ¿nuestros seres queridos que fueron incinerados podrán resucitar? Por supuesto que sí, claro. Dios hará un milagro en ellos, les dará un cuerpo nuevo y glorioso. Pero incluso, mira, vamos ahora a ser concretos. Vamos a imaginar también a alguien que no fue incinerado, ¿no? Y pasa muchos años ahí. Quedan solo los huesos, ajá. ¿Y las otras partes del cuerpo? Cuando Cristo venga y resucite, nos va a dar un cuerpo nuevo y glorioso, ¿verdad? Seremos las mismas personas, con la misma alma, recordaremos, conoceremos también a nuestros seres queridos, ¿verdad? Y compartiremos con ellos lo que estén en el cielo. Va a ser un cuerpo sin defectos. Hablo de los que resuciten a la vida eterna para gloria, ¿verdad? A los que van al cielo, porque hay una resurrección para el infierno. Mejor no hablar de eso ahorita. Pero para el que resucite al cielo, no va a haber cojos, no va a haber mancos, no va a haber discapacitados, no va a haber sordos, no va a haber nadie con ningún defecto. Yo creo, esta no es doctrina de la iglesia, lo que voy a decir ahora, de que los que vamos a ir al cielo, después de pasar por el purgatorio, creo muchos de nosotros, vamos a tener alrededor de unos 33 años. Eso es lo que yo creo. O sea, vamos a tener una edad joven, maduro, pero joven. No va a haber viejitos, ni va a haber tampoco infantes que no saben lo que hace. Será una edad de juventud y de madurez. Eso es lo que yo creo. No es doctrina de la iglesia. Pero viéndolos, como han visto los videntes de Medjugorje, el cielo, han visto personas muy jóvenes, quizá un poquito menos de 33 años, 30 años, dicen ellos. Eso es discutible ya, entre 30 y 33 y un cuerpo resucitado. Ven a la Virgen también muy joven. Y otras experiencias que hay de algunas revelaciones privadas de gente que ha contemplado el cielo, que dice que se ve la gente realmente joven y sin ningún defecto físico, evidentemente. Ahora, ¿resucitará también la persona cremada? Por supuesto que sí. Dios hará un milagro en eso. Es como una especie de nueva creación, por decir algo. Una especie de, no es una nueva creación, una especie de nueva creación milagrosa que Dios hará resucitándonos de entre los muertos. ¿Otra pregunta? ¿Qué diría a esas personas que sin practicar ninguna de las prácticas de la nueva era, a veces tienen una actitud ante una escalera, no la pasaré por debajo, ante estos mensajes que llegan por WhatsApp: pásalo, no te lo quedes porque si lo pasas tendrás mucha buena suerte, te pasará algo bueno? Estas cadenas que a veces, no creo, pero como dicen los gallegos, ¿no? A ver las ailas, ¿no? No creo las meigas, pero a ver las ailas, ¿no? ¿Qué le diría a esta gente? Esas pequeñas actitudes. Simplemente son supersticiones. Hay varias. El que le aparezca a uno un gato negro enfrente, el pasar por debajo de una escalera, el que se derrame la sal. Evidentemente son supersticiones. O sea, creer en esas estupideces no es justo. Si creemos en un Dios vivo, poderoso, nuestra fe, o sea, nuestras cosas no van a depender de esas tonterías. Y esas cadenas, ni siquiera cadenas buenas yo las paso nunca, porque eso es manipular a Dios y a los santos. O sea, esta cadena la haces tantas veces y luego haces tantas copias y te viene qué sé yo, cuántas cosas buenas, pero si no la haces, mira, entonces, o sea, ahí había que ver la enseñanza que dio ayer el padre de que quién es el Dios al cual nos dirigimos nosotros, ¿no? Aunque yo no la escuché, pero me imagino. Evidentemente que no crean en esas cadenas, ni las pasen nunca.
no es bueno. Es bueno hacer novenas, es otra cosa, pero no se manipula a Dios, es distinto. Yo no obligo a Dios a que Él me conceda las cosas el día que paso las copias o el día que sé yo hago tal, no. Uno siempre se pone en la presencia de Dios en humildad y deja obrar a Dios que Él haga las cosas cuando quiere y como quiere. Son supersticiones, no sigan esas cadenas. Que hay gente buena que las hace, pero es ignorancia y hay que ir en contra de eso. ¿Dos preguntas más? Tengo tantas que me sabría mal. Una que yo creo que puede ayudar, y he hablado de ello, pero creo que es importante que entremos y que seamos muy contundentes. Seguramente yo ya lo he sido, ¿eh? ¿Qué le puedo decir? Nos preguntan aquellas personas que practican actividades vinculadas al New Age con un convencimiento y lo expresan de que ellos son católicos, practicantes y que solo hacen por una cuestión puramente física, para hacer ejercicio. ¿Podemos desvincular una cosa de la otra? No, ya yo leí el texto de la iglesia. Sí, sí. ¿Okay? Es una, ¿cómo se llama? No es el Papa el que habla, pero es la iglesia el que está hablando, porque es el Consejo Pontificio de la Cultura para el Diálogo Interreligioso. ¿Qué decir a esas personas? Que bueno, que están en un error, que la iglesia no piensa así, que realmente pues las amaremos en el nombre del Señor y oraremos por ella, porque es muy difícil convencerlas y sacarlas de eso. ¿Y qué hacer? Pues póngales en contacto con este video, ¿verdad? O vídeo, según en España dicen vídeo, fuera digo video, que denles esta enseñanza por YouTube, que es fácil, es gratis, que se conecte con YouTube para que tenga como una orientación sobre lo que dice la iglesia y realmente dónde están los errores que se cometen en esto. Y que son dos cosas irreconciliables. Por eso dije al principio que es bien difícil cuando una persona cae en la nueva era sacarla de ahí. Muy difícil. Cuando prevenimos, ya es más fácil que la gente no entre en ese mundo. Además, es un mundo, mira, relativamente, entre comillas, fácil. No te exigen ser bueno, no te exigen confesarte, no te exigen perdonar. Nada más tomar una actitud de vaciarte de ti mismo y tomar una conciencia cósmica y ya está. ¿No? Pero no hay un compromiso, ni siquiera un compromiso social, un compromiso de amar al prójimo. O sea, una vida relativamente fácil, ¿verdad? Pensar que por tomar conciencia y ponerse en esa actitud de cobrar la energía, ya yo estoy evolucionando y ascendiendo. Bien. ¿Otra pregunta? Si me deja, para acabar, ahora ha hablado de prevenir. Y yo querría un caso, una pregunta muy concreta de alguien que se le ve que está inquieta y luego general, si no le importa. La pregunta concreta es de una persona de un pueblo de Argentina que dice que está rodeado en mucha práctica de ciencias ocultas en su pueblo, incluso en su entorno familiar, y que un sacerdote le ha aconsejado incluso dejar el pueblo. ¿Qué opina? Caramba, ¿cómo será? Pobre sacerdote, ¿ah? Y pobre gente. Es increíble, fíjese a dónde llega eso. Cuando no tenemos la fe en el Dios vivo y verdadero, ¿dónde caemos? Lo que decía Jeremías, ¿no? Un doble pecado ha cometido mi pueblo, me han abandonado a mí, que soy manantial de aguas vivas, y han ido a acabarse cisternas rotas y agrietadas que el agua no contiene. Bueno, mira, hay dos cosas fundamentales que hacer. Primero, orar y pedirle a Dios que ilumine si realmente en el plan de Dios está que cambie de pueblo. Eso sería cuando corre en riesgo su fe y su tranquilidad de su familia y todo. Otra cosa que habría que hacer, creo que será una buena parte del pueblo, pero no todos, porque si hay sacerdote, hay parroquia, y debe llevar muchos años también la iglesia ahí, tiene que reunirse, hacer un grupo, como dice la Gospa, la Virgen María, un grupo de oración, donde ellos no es que van a vivir en una burbuja, pero van a tener un ambiente diferente, con la protección de la Santísima Virgen María. Con respecto a esas personas, es preferible pues no entrar en discusiones, no relacionarse con ellas, respetarlas, orar y pedirle mucho al Señor. Y evidentemente si es una persona de adoración al Santísimo, de ayuno a pan y agua, que además tiene un grupo de oración, pues tampoco tiene por qué temer, porque el que está en nosotros es más fuerte que el que está en el mundo.
tendríamos que salirnos del mundo, porque entonces una persona que vive, no quiero nombrar una ciudad, pero nombraré alguna. A veces se habla de que Las Vegas es la ciudad del pecado. Bueno, salir de Las Vegas, bueno, es fácil, pero de pronto conseguimos también en San Francisco, que es una ciudad también donde hay todo ese mundo de Gomorra y Sodoma, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Los que viven ahí no pueden salir todos de allá. Tenemos que ser luz del mundo también para que las personas salgan de ahí. Una vez decía este ejemplo, que la base está tomada de San Agustín, pero luego puesto a mi manera. Hay dos pueblos, pueblo número 1 y pueblo número 2. Pueblo número 1, nadie roba, nadie miente, nadie se infiere en el matrimonio, nadie se emborracha, nadie dice malas palabras, nadie llega tarde al trabajo. Es una belleza. Todo el mundo ora y todo el mundo alaba a Dios. Pueblo número 1. Pueblo número 2. Todo el mundo miente, todo el mundo roba, todo el mundo es infiel, todo el mundo anda en orgías, todo el mundo es un desastre, todo el mundo es brujo, todo el mundo... Número 2. Y yo pregunté, ¿en qué pueblo quieren vivir ustedes en un retiro espiritual? ¿En el pueblo número 1 o en el pueblo número 2? Y todos, menos una señora, todos me dijeron, en el pueblo número 1. Y una señora que me dijo, yo quisiera vivir en el pueblo número 2. Y la gente pensó que la señora estaba equivocada, que era ignorante. Y no era nada ignorante, eso la gente se echó a reír. ¡Ah! Y yo pregunté yo, ¿y por qué quisiera estar en el pueblo número 2? Dijo, muy sencillo, para enseñar a los del pueblo número 2 cómo hay que vivir en el pueblo número 1 para que sean felices. Dije, espectacular. Esa señora ya está en el cielo, la que me dijo esto. En la devoción privada le pedía también su intercesión a la hora de comunicar esta conferencia. Evidentemente tenemos que ser luz del mundo, sal de la tierra y ofrecer un poco también la cruz y la persecución que nos puede venir de ser fieles en el Señor. Muy bien, concluimos Vamos a aquí. la Quiero última, dar una si no bendición. le... Dale me pues, la gustaría última. una última, porque hemos hablado de cómo alejarnos de esto, pero me gustaría cerrarlo cómo acercarnos a Dios para alejarnos de esto. Y yo le hago una doble. Hablando de buscar la paz, que muchos la buscan tras la nueva era, ¿cómo empezar a encontrarla en Dios? Y luego ha hablado de los ángeles y del ángel custodio en concreto. ¿Cómo aumentar nuestro trato con él? Bueno, como dijiste, son varias preguntas. Comencemos por la segunda. El ángel custodio. Primero, creer que Dios nos ha puesto un ángel de la guarda para que nos ilumine, nos guíe y nos proteja. Entonces, el ángel está a las órdenes de Dios para eso. Yo invoco todos los días el ángel de mi guarda. Y antes de acostarme, invoco también el ángel de mi guarda. Hay oraciones muy sencillas. Algunas las aprendimos cuando niños, otras son de adulto. Invocarlo con las oraciones que nosotros hemos aprendido. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Ángel de Dios, que eres mi custodio, ilumíname, guárdame, guíame, gobiérname, puesto que a ti me ha confiado la bondad divina, así sea. Y luego hay oraciones al ángel de la guarda, como también las hay a San Miguel Arcángel, San Gabriel, San Rafael, que son buenas. ¿Qué hacer para cambiar? Son varias cosas, ¿no? Primero, tener la intención de buscar la verdad. Ya es Dios quien nos pone en el corazón esa búsqueda. Y clamar al Señor, clamar a Dios. Y voy a decir aparentemente un disparate. Voy a decir ahora para una persona que no tiene ni idea de lo que es el cristianismo y no sabe quién es Dios, y tiene un arroz con mango en su cabeza, no sabe qué es la diferencia entre el hinduismo, entre la vida musulmana, entonces, que le diga a Dios, Señor, hay tanto sincretismo y tanta cosa. Pero mira, yo ahora me voy a dirigir a ti, al único Dios vivo y verdadero que existe, independientemente de lo que me digan otras personas. Claro, se está dirigiendo al verdadero Dios. Y Dios le escucha. Cuando una persona clama a Dios de corazón, buscando la verdad, Dios le escucha y le va a colocar a alguien en su camino, o un programa, o qué sé yo, una inspiración de cómo hacer. Pero luego ya personas que están bautizadas, que hay que quizá de nuevo evangelizarlas. Muchos de nuestros oyentes, algunos están mejor que los que estamos predicando acá, porque hay gente que realmente está bien entregada al Señor, y doy gloria a Dios por eso. ¿Qué hay que hacer? Mira, lo primero tenemos que reconocer dos cosas. Reconocer nuestros pecados y reconocer la misericordia y el amor infinito de Dios.
Cuando una persona se reconoce débil, frágil, pecadora, no cae en complejo de culpa, pero sí en arrepentimiento y clama al Señor por su misericordia, evidentemente que Dios viene y le tiende la mano. Yo he dicho aquí en una predicación que lo más poderoso para liberar a una persona es una buena confesión. Cuando una persona hace una buena confesión de sus pecados, ya ahí hay una gracia también que Dios da de arrepentimiento y la gracia salvadora de Jesucristo. Yo aconsejo, y por eso la Virgen nos aconseja en Medjugorje también, que todo el que vaya a Medjugorje se confiese y que una vez al mes todos nos confesemos. Y por supuesto las otras prácticas cristianas, el rezo del rosario, la oración, aceptación de Jesús como Salvador, la Sagrada Comunión, etc. Pero fundamentalmente caer en un acto de humildad y hacer un acto de fe en Jesucristo, que dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo les aliviaré. Dice, el que venga a mí no será echado afuera. Jesús nos está esperando. ¿Qué diría yo ahora? Todos los que tienen libros, amuletos, objetos, cristales, budas, todo eso, desháganse absolutamente de todo eso. O lo entierran, o lo rompen, lo mandan, que se yo, a un arroyo. Desháganse de eso y hagan una buena confesión. Inviten a Jesús a que entre en su corazón como su Salvador, su Señor. Repito, en la buena confesión, acepten a Jesús como Salvador y Señor, recen el credo, en lo que realmente creemos, en la iglesia, lo que Dios ha revelado. Busquen la ayuda de un sacerdote, pero también de un grupo de oración, que eso nos ayuda muchísimo. Dios nos está esperando. Acuérdese que Él busca la oveja perdida. Acuérdese que ese padre esperaba al hijo pródigo con los brazos abiertos para hacer una fiesta. Esto es sumamente importante. La gente que está en esto no es gente mala, es gente necesitada y es gente ignorante de las cosas de Dios, que creen que aquí puede estar la solución a sus problemas de una manera fácil. Es un error y por eso hay que amar también a estas personas. Pelear con ellas es inútil, es contraproducente. Discutir con ellas no viene al caso. Clarificarle con argumentos al que tiene buena voluntad y busca la verdad, me parece que sí. Por eso hagan viral también esta conferencia. Porque estas conferencias no es que no haya, pero hay pocas. Algunos de ustedes probablemente es la primera vez que escuchan una conferencia de un sacerdote sobre la nueva era. Habrá otros que sí, porque hay algunos sacerdotes que también lo hacen, pero muy contados. Es un tema que no se suele tocar. Y ya la iglesia, está preocupada por todo lo que está ocurriendo en el mundo. Les decía al principio que uno de las preocupaciones más grandes ahora es New Age, es la nueva era, porque el demonio está usando mucho eso para apartarnos de la verdad y caer en el mundo de la idolatría y en el mundo de la apostasía. Muchas gracias por su sintonía. Les encomendé la misa hoy también. Siempre oro por los que van a escuchar la conferencia. No dejen de orar por mí. Gracias a aquellas personas que durante la conferencia han estado orando también. Algunas no han visto la conferencia, han estado durante la conferencia ante el Santísimo Sacramento. Algunas personas las llamé ayer para que hoy estuvieran en oración, porque cuando hay este tipo también de predicación, el maligno también se molesta porque no quiere que nosotros descubramos sus mentiras, ¿verdad? Y por eso agradezco también a esas personas y a todos los que han estado en sintonía y van a hacer viral la conferencia para que muchas personas puedan seguir el camino auténtico, que es Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les dé una bendición mesiánica donde todos los males desaparezcan y todos los bienes vengan juntamente con ella, que la Virgen les cubra con su manto, Jesús les proteja con su sangre, entre en su corazón y les dé la alegría profunda de vivir y el amor de la Santísima Trinidad, que es la auténtica felicidad. De nuevo, muchas gracias. Que pasen buenas tardes, buenos días, buenas noches, de acuerdo al momento en que estén viendo esta conferencia. Muchas gracias. Gracias, Padre Inocencio. Perdón el abuso final,
Y recordar a todo el mundo que la semana que viene volveremos con más actividades, aunque este mes de agosto seguramente sea una actividad a la semana. El Padre Inocencio no nos deja, nos acompaña y la Fundación os acompaña también a vosotros. Mil gracias de nuevo, Padre Gracias. Inocencio. También le digo que el que quiera colaborar tiene la página que dijiste, también Lo pueden reiteramos, en ayudarme. la Fundación Centro Medjugorje, ayuda Padre Inocencio, podrán ver ahí los medios para ayudarle, Sí. que nos está él ofreciendo muchísima ayuda. Cómo no. También pueden encargar alguna intención de misa y ponen una ofrenda Sí. en una cuenta bancaria. Algunos han pedido para algún difunto unas misas, le llaman gregorianas, Misas son 30 misas, gregorianas, 10 sí. misas seguidas, todas, y es una manera de ayudar a nuestros difuntos y también de ayudar a nuestro ministerio. Y disculpen que lo hagamos así, pero es que es la única manera que tenemos, la providencia, porque no tenemos pues ningún tipo de entrada y realmente estamos muy felices de poder anunciar el Evangelio y llega a muchas personas, entonces se hace el bien. A todos Dios les bendiga, les dé 100 por uno. Gracias. Gracias, Padre.